Y tenemos en línea en este momento a Rodrigo Loredo, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Córdoba, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, fue concejal por su ciudad en el año 2019, presidente de ARSAT en el año 2015, legislador provincial también en el año 2011. Y Facundo Manes terminó denunciando a Santiago Caputo tras los incidentes de la apertura de sesiones del Congreso. Y para preguntarle sobre este y otros temas a Rodrigo Loredo, vamos a introducir con una canción que se llama Carta Documento de Ricky Maravilla. No te rías de mí, no seas tan irrespetuosa, no tienes ningún derecho de burlarte así de mí. Yo tengo un buen abogado que si tú sigues hablando, acciones legales te va a iniciar. Carta documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Carta documento, para que aprendan a no hablar por hablar. Carta documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Carta documento, para que aprendan a... Muy buenos días, Rodrigo Loredo. Jorge Fontevecchia te saluda. ¿Puede ser que en el devenir del ejercicio del gobierno de la Libertad Avanza y las continuas peleas que lleva adelante Milei con distintos sectores, empresarios, periodistas, políticos, finalmente los termina uniendo a todos, y vos y Manes, que tenían diferencias hace un año, terminen hoy más juntos que nunca? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás vos? No sé, lo que sí creo, yo soy de una escuela en la cual uno construye políticamente tratando de unir las coincidencias y, bueno, dejar a un costado las diferencias y ver cómo abordarlas, pero últimamente en la contemporaneidad se ha puesto de moda esto, y te traen este pensador que está de moda ahora, italiano, Giuliano de Empoli, con esta de la ingeniería del caos, ¿no? Pero yo lo que observo del gobierno es que se ha confundido de obra, digamos, porque al final del día el caos lo ha armado en el Frente No Justicialista, que está todo particionado, y ha tenido una capacidad asombrosa, y en este sentido se puede hasta reiterar el error de Juntos por el Cambio de unificar el Frente Justicialista. Si alguien tenía alguna expectativa que estas desavenencias, Axel Kicillof, Cristina, Massa, La Cámpora, Máximo, yo te adelanto desde ya, siempre lo pensé, pero ahora se pone cada vez más en evidencia que ellos van a mantenerse unificados y le van a dar una opción, que es la opción que bueno, se vende con alguna edulcorancia y algún romanticismo, pero que en definitiva trae propuestas analógicas que han atrasado al país y que lo han sumergido en un subdesarrollo y una pobreza atroz. Entonces, esa es la reflexión que hago del contexto de en un momento de debilitamiento de las instituciones partidarias, de una propensión cada vez más resuelta a nivel global de las figuras personales en la política. Bueno, a toda esa contextualidad le sumo esta praxis del gobierno que está arrojando estos resultados paradojalmente inversos a lo que supuestamente iban a aplicar. Digamos. Coincido, Rodrigo, y mi pregunta iba en el mismo sentido. Es correcto que también unifica a distintas fracciones del panperonismo. El primer axioma de la sociología es frente a la agresión externa, los grupos se cohesionan, es el primer principio. Por eso se dice que cuando un gobierno tiene problemas, lanza una guerra, o se decía en su momento, y logra cohesionar a todo el mundo. Y en este sentido, como vos decís, cohesiona también a todo lo que sería el panperonismo, el kirchnerismo, la Cámpora, Kicillof, los gobernadores que no le responden a Cristina Kirchner. Ahora, ¿no puede pasar lo mismo, y en este caso positivamente, con lo que podríamos decir era Juntos por el Cambio, y que incluso... Ojalá. Yo estoy preocupado por mi partido, porque seguimos con desavenencias. Yo, desde el minuto uno, y no cambio mi postura, he tratado de procurar, aún en la complejidad, entendiendo la complejidad, que mantengamos, digamos, la unidad en la acción, o que los debates sean internos. Me ha costado mucho, por eso no estuve de acuerdo con las
consignas expulsadoras, que son hijas de quienes no tienen una cultura en mi partido, porque también es cierto que hemos puesto al mando de las estructuras partidarias a gente que no tiene una cultura institucional arraigada en cómo se desenvuelve el radicalismo. Eso en lo comportacional. Y en lo identitario, a mí me preocupa una errática postura de sectores del radicalismo que me parece extremadamente errática y contraria a nuestro acervo cultural y nuestra idiosincrasia. Fíjate vos que esa otra expresión con la que yo no concuerdo del radicalismo, no me gusta personificar ni dar nombres, paradojalmente no ha apoyado decisiones económicas y concuerda con el gobierno en las decisiones más dramáticas de la perspectiva del retroceso institucional. Porque silenciar o avalar la designación por decretos a la Corte Suprema de la Justicia puede, en una apretada síntesis, constituir el hecho de mayor gravamen institucional de la serie de episodios de un gobierno que no tiene una cultura, digamos, apegada o que cree que las formas son eso sin advertir que en las formas va el fondo. ¿Me explico? No, claramente, Entonces, y ahí nuevamente puede haber un punto de unión. Yo tenía una postura diametralmente distinta porque creo que había que acompañar, incluso por un mandato democrático, esto también es muy de nuestra cultura, había que acompañar los primeros pasos, así lo hicimos, y además creo que hay que acompañar el desafío económico sin hipocresías, porque equilibrar cuentas siempre iba a traer aparejado costos, y creo que ha tenido un desempeño, obviamente que uno puede ponerle siempre pero hay que ser no demagógico en esto, con resultados muy buenos en un primer año del gobierno, baja de inflación, equilibrios primarios y financieros, ha logrado superávit comercial, no ha ampliado la base monetaria en términos reales, ha aumentado el crédito en un 80%, ha bajado la tasa del 130 al 36%, ha disminuido el riesgo país y fundamentalmente uno gobierna para esto. Recibió una pobreza del 45, la llegó al 54 con la devaluación de diciembre, pero la bajó a 38 y pudo ir a 34. Y hoy tiene un problema grave que tiene que afrontar con el retraso cambiario que niega, y yo banco también al gobierno que resiste el atajo devaluador porque el costo social es inmenso y pan para hoy, hambre para mañana. Entonces eso he apoyado yo con muchísimas diferencias. En cambio, no he compartido esta impronta que además le va a afectar en la economía, Jorge, porque ¿quién va a venir a invertir en este país si no tenés presupuesto, si tenés jueces designados por decreto, además si tenés cepo? Y la Argentina necesita por cada 4 puntos de inversión en el PBI un punto de crecimiento económico. Entonces, para crecer al 5 o al 6 necesita entre 20 y 25 puntos de inversión. Entonces, he acompañado y sigo acompañando las decisiones vinculadas a la estabilidad económica, a la desburocratización y la descorporativización que era muy necesaria, al aperturismo, que tenemos un país en extremo cerrado. Yo soy enemigo de los extremos y he tenido una fuerte resistencia al planteo institucional. Me encuentro otras expresiones de mi partido que avalan el hecho institucional más grave y que rechazan por demagogia o por oportunismo decisiones que sabemos que siempre aparejan costos, que es ordenar la economía. Pero ahí va, Rodrigo, y que me gustaría ver si lo podemos trascender del radicalismo e ir a lo que fue Juntos por el Cambio y sumar al PRO también acá. O sea, claramente dentro del radicalismo, como en todo gran partido, hay alas, como la hay en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata, más progresista y más conservador. El radicalismo no es una excepción en eso, como tampoco el peronismo. Y uno podría decir que hay un ala del radicalismo que coincide también con el rumbo económico del gobierno, y su punto de disenso es el institucional. Por ejemplo, que no se haya votado ni propuesto votar el presupuesto o la denominación de jueces de la Corte por decreto. Y otra parte del radicalismo está en contra de las políticas económicas, buscaría una política económica podríamos decir más ecléctica, pero al mismo tiempo coincide con el resto del radicalismo, con el radicalismo que vos representás, en que... ¿Te puedo hacer un punto ahí? Dale, claro.
lo que pasa es que ese debate económico que el radicalismo tiene pendiente, por eso lo que no... pendiente casi en su historia, te diría, porque tenemos un legado y tenemos un consenso, por eso es inaceptable y vergonzante que decline el radicalismo en su agenda institucional. Sobre que tengamos desavenencia en la agenda económica, y bueno, la verdad que es un debate abierto en la historia del partido, digamos, ¿no? Pero dame que te cree, me parece hasta positivo, porque sí, en cada época puede ser más necesario. Nosotros también tenemos una mirada de que el gobierno en su ortodoxia carece de una mirada productiva desde el punto de vista económico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo abordás el atraso cambiario? Estoy de acuerdo que el gobierno resiste el lobby devaluatorio y que el camino es la baja de costos laborales, la baja de costos burocráticos, la baja de impuestos y la mejora logística y de infraestructura que el gobierno niega, porque por ejemplo la mejora logística no pudiste ni hacer un pliego para la hidrovía, y la infraestructura, vos tuviste superávit comercial por los ingresos energéticos, resultado de una obra, terminaste un caño. Entonces, claro que nosotros creemos que no tenemos la misma cosmovisión económica en todo con este extremo ortodoxo del gobierno. Pero ¿qué pasa, Jorge? Si vos no tenés baja inflacionaria, estabilidad económica, todo discurso productivo es una zaraza. ¿Me explico lo que quiero decir? Por eso lo digo, si finalmente coincide. No partís de la base que tuviste ordenadas tus cuentas con equilibrio, no tenés inflación, tenés el Banco Central ordenado, de ahí en adelante podés habilitar la segunda discusión, que es una discusión muy interesante, que tiene que ver con la discusión de el tipo de modelo económico y el tipo de crecimiento. Pero hay una base, la Argentina tiene que crecer económicamente. Sin crecimiento hay más pobreza. Y hay una discusión de segundo plano. Una vez que creces, dependiendo del modelo, hay formas de crecer que distribuyen menos y formas de crecer que distribuyen más. Finalmente lo que queda claro es que hay más elementos de unión que de desunión, porque como vos decís, también en parte de la economía, no es que todos los radicales, todos los del PRO, todos los de la coalición cívica estén ni siquiera a la parte más cercana al gobierno, de acuerdo con toda la economía del gobierno. Entonces mi pregunta es si estos ataques del gobierno no terminan volviendo a crear las posibilidades para que se unifique Juntos por el Cambio o algo parecido. Y de paso también te pregunto cómo imaginas qué va a suceder en Córdoba, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, que hoy parece ser el centro de la discusión por parte del PRO. ¿Imaginás la posibilidad de que esto termine otra vez creando un consenso alrededor de Juntos por el Cambio de todo aquello que no sea ni kirchnerista ni libertario? A mí me gustaría, Jorge, y te voy a decir otro tema, primero porque el respeto que te tengo y la confianza que te tengo. Muchas veces en mi partido yo he sido sindicado de cualquier cosa, porque las internas te llevan a cualquier delito. Pero una de las sindicaturas hacia mi figura es mi relación con Mauricio Macri. Todas las decisiones que Mauricio Macri ha tomado en términos electorales a mí no me han convenido, en mi provincia y en mi distrito. ¿Bien? Pero creo que el tiempo nos tiene que hacer advertir que condujo un gobierno muy sensato. Obviamente no exento de errores. Entonces yo desde el minuto uno creo que me parece que hubo un sector del radicalismo que salió corriendo porque tenía broncas acumuladas y vaya a saber qué cosas, personales, egos, lo que fuera, a dispararle al PRO, por ejemplo. Y me parece que ha sido en el tiempo un gran error, porque ese frente que tenía un sector que tiene su impronta muy necesaria para el país, como la coalición cívica, el trayectorio de Elisa Carrió, la impronta del PRO que aportaba modernidad y gestión, y la impronta del radicalismo que tiene federalismo, territorialidad, y todos atravesados por un diseño institucional sensato y con una mirada de apertura y razonabilidad en el mundo. Sigo pensando que es el camino de la Argentina. Si hay que cambiar de nombre, poner otra marca, otros colores, ayornarlo, hablar más violentamente como se puso de moda ahora, bueno, son cuestiones accesorias. Rodrigo, mira, acá quieren preguntarte a Alejandro Gomel y Elizabeth Becker, incluso Alejandro Gomel tiene un anuncio último momento que de paso lo comparte con vos. Sí, ¿qué tal, diputado? Buenos días. La noticia
de último momento es que la mayoría de la Corte Suprema rechazó otorgarle licencia a Ariel Lijo como juez de Comodoro Pi, como juez federal, es decir, le está diciendo que tiene que renunciar, y esto está sucediendo ahora mismo, y aprovecho para preguntarle sobre este tema, ¿no? Pero reiteramos, la Corte le rechaza la licencia a Lijo, con lo cual no le va a tomar juramento en el día de hoy, le pide la renuncia. ¿Cómo ve este tema? Bueno, un vestigio de esperanza en un país que te abate en el esfuerzo de que sí vale la pena, ¿no? Un vestigio de esperanza que la Corte tenga esa fortaleza todavía. Yo no compartí la decisión de la Corte de tomarle el juramento a Mansilla, porque soy abogado y fui adscrito con Antonio María Hernández en la Cátedra de Derecho Constitucional, entonces sé perfectamente que esa facultad de designar por decreto, prevista en una Constitución de Domingo Faustino Sarmiento, en donde los recesos tenían 7 meses, no tiene nada que ver con su desnaturalización utilizándola para designar precariamente a jueces a una semana que se termina el receso. Casi que te estoy escribiendo los argumentos por los cuales no se debió de haber tomado ni siquiera el juramento Mansilla. Pero si ya con el antecedente del año en el que presidió Guido después del gran don Arturo Frondizi y designó a un miembro de la Corte, y el antecedente es que tuvo que renunciar al cargo que ocupaba en el juzgado anterior, me parece que eran suficientes, demasiado ya, elementos jurídicos y jurisprudenciales para que la Corte resuelva esto. Los he escuchado a ustedes sobre los escenarios que se hablen, lamentablemente creo que yo, apegado a la juridicidad, si rechazan los pliegos no tiene por qué conversar con el decreto autónomo del presidente, pero sí tiene un imperativo, digamos, político y moral por la deslegitimidad de los miembros de la Corte. Y vuelvo al punto, ya que el gobierno no es muy afecto a pensar que el contexto jurídico, es decir, no compra la literatura, digamos, de Robinson y Acemoglu, bueno, que la compre de la perspectiva economicista, digamos, ¿no? Me parece que la afectación a la seguridad jurídica y a las inversiones para el desarrollo de una Corte precaria son muy graves. Sí, y cortito porque sé que tiene que volar. ¿El Senado qué debería hacer ahora? ¿Debería rechazar estos pliegos? ¿Debería aceptarlos y que sean cortes ya como corresponde, nombrados por el Senado? ¿Qué tendría que hacer a su juicio el Senado? Bueno, yo creo que tiene que rechazar. Sí, no se quiere pasar. Diputado Elizabeth, una breve consulta. El gobierno anticipó que enviará la próxima semana al Congreso el proyecto para autorizar la negociación, el acuerdo al presidente, el acuerdo con el Fondo Monetario, pero que no va a dar, no va a haber detalles de lo que trataría efectivamente ese acuerdo en ese proyecto. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes respecto a esto? Nosotros venimos de haber evitado que el gobierno de Alberto Fernández, con las antípodas en las que nos encontramos nosotros, defaulteara por no tener un acuerdo con el fondo que lo votamos aún, siendo que parte del gobierno de ellos mismos, Máximo Kirchner a la cabeza, lo votó en contra. Eso pone en juego nuestra actitud de responsabilidad, incluso contra nuestros propios intereses electorales, lamentablemente no valorada, digamos, ¿no? O sea, tenemos una base y un piso de esa escala. Difícilmente nosotros le vayamos, desde ya te digo, nosotros no le vamos a exigir a este gobierno más de lo que no le exigimos al gobierno anterior. Dicho esto, está bien lo que vos me preguntás, es difícil que opinemos sin tener el contenido, y cambia la cosa también si en definitiva la aprobación al fondo es una aprobación, algo así como una delegación para, un cheque blanco para. Bueno, son aristas no menores que tendremos que ver. El acuerdo con el fondo, la Argentina lo necesita porque necesita de esos dólares para afrontar cancelaciones inmediatas que tienen, 3.000 millones de dólares de propio fondo, más unos 2.000, entiendo, de bonistas privados. Exacto. Que serían catastróficas las consecuencias de no afrontarlo,
pero fundamentalmente necesita de ingentes dólares para sacar el cepo. El cepo, que se ha convertido en una palabra repetida y que me imagino que un ciudadano, no entiendo bien de qué se trata en mi vida, tiene una traducción muy directa para la atracción de inversiones. Si vos traes $100 con cepo, ingresaron a la Argentina, ya te valen 80. Lo pusiste a laburar en una actividad económica que anduvo bien, ganaste plata, cuando las querés sacar, te vuelven a sacar el 20. Entonces, conclusión, tenés que venir a traer dólares acá si efectivamente la actividad que vas a realizar tiene una rentabilidad supra, no sé si me explico. Sí. Entonces, mientras haya cepo no va a haber inversiones. De acuerdo con el fondo, si está vinculado a remover el cepo y tener dólares para afrontar una corrida, es algo que el país necesita. Rodrigo nos dice que estás por tomar un avión y no te lo queremos hacer perder. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, Jorge. Y nos mantenemos en Abrazo contacto. grande a todos. Me quedó preguntarte por Córdoba, que lo haremos pronto. Hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias. Vamos a gobernar en breve. Dale, un abrazo. Acabamos de hablar con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados, el diputado cordobés Rodrigo de Loredo.